Mi mejor amigo grabó una conversación privada mía y la usó para chantajearme años después. Quiero que piensen en la conversación más honesta que han tenido en su vida. No la más importante. No la más emotiva. La más honesta. La que tuvieron en un momento en que las defensas estaban completamente abajo, en que la confianza en la persona que tenían enfrente era tan total que las palabras salieron sin filtro, sin cálculo, sin la capa de prudencia que normalmente uno pone entre lo que piensa de verdad y lo que dice en voz alta. La conversación en que dijeron cosas que no le habrían dicho a nadie más. Cosas sobre su trabajo, sobre alguien que conocen, sobre decisiones que tomaron y que no se sienten completamente orgullosos de haber tomado. Cosas que son verdad, pero que son verdad de la manera complicada en que son verdad las cosas que uno solo admite en los espacios más seguros. Ahora imaginen que esa conversación fue grabada. Sin que lo supieran. Sin que les pidieran permiso. Sin que la persona que estaba enfrente les dijera que había algo en el bolsillo o encima de la mesa que estaba capturando cada palabra. Grabada con la frialdad de quien ya sabe en ese momento. O quizás todavía no sabe pero guarda el archivo por si acaso. Que lo que está registrando puede servir para algo en el futuro. Imaginen descubrir eso años después. No en el momento de la grabación. Años después. Cuando esas palabras que dijeron en confianza, sin filtro, sin cálculo, ya forman parte de un archivo que alguien tiene guardado. Un archivo que puede usar como quiera. Un archivo que de repente aparece delante de ustedes con una demanda implícita, o me das lo que quiero, o estas palabras llegan a donde más daño pueden hacerte. Eso es un chantaje. Y la persona que me lo hizo a mí era el hombre al que yo había llamado mi mejor amigo durante 14 años. Me llamo Rodrigo. Tengo 38 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que una de las personas en quien más había confiado en mi vida había estado guardando munición desde mucho antes de que yo supiera que la necesitaba. Conocí a Sebastián en el primer año de universidad. Los dos estudiábamos ingeniería industrial, los dos éramos de fuera de la ciudad, los dos estábamos en la misma residencia y en el mismo pasillo, y esa coincidencia geográfica que en otro contexto hubiera producido una relación de conocidos o como mucho de compañeros produjo en nuestro caso algo diferente. Conectamos de una manera que al principio parecía solo compatibilidad de caracteres y que con el tiempo se fue convirtiendo en algo más sólido. La amistad de dos personas que se conocen en el momento en que están formándose como adultos y que por tanto se conocen de una manera más profunda que la que permite la amistad adulta. Porque lo que uno comparte cuando tiene 20 años y está lejos de casa y está construyendo su identidad es diferente a lo que comparte después, cuando ya uno sabe quién es y controla mejor lo que muestra. Con Sebastián fui diferente que con casi nadie. Más abierto. Más dispuesto a decir las cosas sin darles vuelta primero. Había algo en su manera de escuchar, sin juzgar, con esa calma suya que nunca había parecido calculada sino simplemente natural, que hacía que hablar con él fuera diferente a hablar con otros. Eso fue exactamente lo que usó contra mí. Durante 14 años construimos una amistad que tenía todos los elementos que uno asocia con la palabra. Viajes juntos, confidencias compartidas, presencia en los momentos importantes. El tipo de conversaciones que van de lo trivial a lo profundo sin transición necesaria porque la confianza ya está tan instalada que no necesita preparación. Tuve otras amistades importantes. Tuve relaciones de pareja, tuve compañeros de trabajo que se convirtieron en amigos. Pero con Sebastián había algo que yo consideraba en otra categoría. La amistad de referencia. La que uno menciona cuando le preguntan si tiene un amigo de verdad. Lo que yo no sabía, lo que no descubrí hasta que lo descubrí de la manera en que voy a contarles, era que Sebastián llevaba años construyendo una relación paralela a la que yo creía que teníamos. No una amistad diferente con otra persona. Una relación diferente con la misma amistad. Una en la que yo era el amigo de verdad y él era algo más complicado. La conversación que grabó ocurrió hace 7 años. Yo tenía 31. Sebastián y yo llevábamos en esa época trabajando en el mismo sector, aunque en empresas distintas. Yo había llegado a un punto en mi carrera en que estaba frustrado de una manera que no sabía bien cómo gestionar. Había tomado decisiones en los años anteriores que en el momento me habían parecido correctas y que con el tiempo
Habían producido resultados que no esperaba. Decisiones sobre proyectos en los que había trabajado, sobre cómo había manejado ciertas situaciones con clientes y con superiores, sobre algunas cosas que había hecho que en términos estrictamente profesionales estaban en una zona gris de la que no me sentía completamente orgulloso. No habían sido delitos. No habían sido actos que hubieran dañado a nadie de manera directa. Pero eran cosas que si las contaba en voz alta, sacadas de contexto, podían sonar peor de lo que eran. Cosas que si llegaban a las personas equivocadas podían tener consecuencias en mi reputación profesional. Se lo conté a Sebastián una noche. En su apartamento, los dos solos, con una botella de whisky que habíamos empezado a abrir y que fue vaciándose mientras yo hablaba y él escuchaba. Le conté las cosas con honestidad porque era él. Porque en 14 años nunca había tenido razón para no contárselas. Porque ese era el tipo de conversación que teníamos, en la que uno podía decir las cosas feas sin que el otro las usara para construir una imagen diferente. Lo grabó. No lo supe esa noche. No lo supe durante 7 años. Lo supe cuando me lo dijo él mismo, en una conversación que ocurrió hace 2 años, en un contexto que nunca hubiera podido predecir. Antes de llegar a ese momento tengo que contarles qué fue pasando con Sebastián en esos 7 años intermedios. Porque lo que pasó no fue nada. Eso es lo más perturbador de esta historia. La amistad continuó exactamente como siempre. Nos seguimos viendo. Seguimos teniendo conversaciones profundas. Seguimos estando presentes el uno para el otro en los momentos que importaban. Sebastián estuvo cuando mi padre se enfermó. Yo estuve cuando él tuvo un periodo difícil en el trabajo. La grabación existía, pero nada de lo que pasaba entre nosotros daba señal de que existía. Durante esos 7 años me fui. Me construí. La frustración de aquella época fue dando paso a un periodo mejor. Cambié de empresa, luego fundé la mía propia junto con otro socio, una empresa de consultoría de ingeniería que en los primeros años fue difícil pero que con el tiempo fue creciendo. A los 5 años éramos 12 personas. A los 7 éramos 22 y teníamos clientes que en mis años de frustración hubieran parecido imposibles. Esa prosperidad fue lo que activó lo que Sebastián tenía guardado. No de manera inmediata. Hubo una progresión que ahora, mirando atrás, puedo ver con claridad aunque en el momento la interpretara de manera diferente. Sebastián empezó a hablar de su trabajo con más frecuencia y de manera diferente. No del trabajo en sí sino de dónde estaba en términos de lo que quería conseguir y de lo que no estaba consiguiendo. Había tenido una carrera que estaba bien pero que no había despegado de la manera en que él había esperado. No era un fracaso. Pero tampoco era lo que él había imaginado para sí mismo a los 38 años. Y yo, en ese mismo periodo, había construido algo que estaba funcionando. Esa diferencia de trayectorias nunca me había parecido un problema en nuestra amistad. Las amistades sobreviven diferencias de éxito si la base es genuina. Yo nunca se lo restregaría, él nunca me lo reprocharía. Era simplemente la vida, que toma caminos diferentes con diferentes personas. Lo que no vi fue que en Sebastián esa diferencia había ido acumulando algo. No sé si llamarlo envidia porque esa palabra es más simple que lo que creo que era. Era algo más complejo, la sensación de alguien que había creído que las dos trayectorias iban a ser más paralelas de lo que resultaron, y que al ver que no lo eran empezó a buscar la manera de nivelarlas, no mejorando la suya sino interviniendo en la mía. El momento en que lo hizo fue en una conversación que tuvimos hace 2 años. Una conversación normal, de las que teníamos con frecuencia, en la que Sebastián mencionó que tenía un problema económico. No enorme pero sí significativo. Me pidió dinero prestado. Una cantidad que era grande pero no imposible para mí. Le dije que sí sin pensarlo demasiado, que claro que sí, que me dijera cómo quería gestionarlo. Fue entonces cuando cambió algo en el tono de la conversación. Me dijo que no era exactamente un préstamo lo que necesitaba. Que era algo diferente. Y luego me dijo lo que era. Me dijo que tenía una grabación de una conversación que habíamos tenido años antes. Una en que yo había contado cosas sobre mi trabajo de esa época que si llegaban a ciertos oídos,
específicamente a los de algunos de mis clientes actuales o a los de posibles inversores con quienes estaba en conversaciones, podían tener consecuencias serias. Y que lo que necesitaba no era que yo le prestara dinero. Era que yo le diera ese dinero. Sin expectativa de devolución. Como reconocimiento de que lo que él tenía valía lo que pedía. Me quedé en silencio durante varios segundos. Mi cerebro estaba procesando demasiadas cosas al mismo tiempo como para producir palabras con rapidez. Le pregunté si me estaba amenazando. Me dijo que no le gustaba esa palabra. Que lo llamaría poner en valor algo que tenía. Le pregunté cómo había grabado la conversación. Me dijo que el teléfono estaba sobre la mesa esa noche, que lo había puesto a grabar al principio de la conversación, que en ese momento no había pensado en usarlo para nada específico, sino que simplemente había decidido que podía ser útil tenerlo. Había grabado mi conversación más honesta, más sin filtro, con la frialdad de alguien que en ese momento ya evaluaba la amistad como una inversión a largo plazo. Lo que sentí en ese momento era algo para lo que no tengo una palabra precisa. Era una combinación de rabia y de algo más frío que la rabia. Era el proceso de reinterpretar 14 años de amistad con esa información nueva encima. Era la pregunta de si alguna vez había sido real o si desde el principio había sido algo diferente de lo que yo creía. No lo sé todavía. No sé si Sebastián me quiso de verdad como amigo durante todos esos años y si algo cambió cuando la diferencia de trayectorias se hizo demasiado grande para él. O si siempre había habido algo en esa amistad que yo no había sabido ver. Esa pregunta no tiene respuesta definitiva y aprendí a dejar de buscarla porque buscaba algo que no existe. Lo que sí existe, lo que sí tenía que gestionar, era la situación concreta que tenía delante. No le dije nada esa noche. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que lo llamaría. Y me fui. Lo primero que hice fue llamar a mi socio, Carlos, que además de ser mi socio es alguien de confianza total. No porque necesitara su ayuda inmediata, sino porque lo que me acababa de pasar era demasiado grande para procesarlo solo y necesitaba contárselo a alguien que tuviera la perspectiva suficiente para ayudarme a evaluar las opciones sin que el estado emocional en que yo estaba lo contaminara todo. Carlos me escuchó. Luego me dijo algo que me organizó el pensamiento. Que lo primero era entender exactamente qué tenía Sebastián y qué podía hacer con ello. Que antes de decidir nada necesitaba evaluar el riesgo real, no el riesgo imaginado por el miedo. Fui a un abogado al día siguiente. Un abogado especializado en derecho penal porque lo que Sebastián había hecho tenía un nombre legal y yo necesitaba saber exactamente cuál era antes de tomar ninguna decisión. El abogado me explicó varias cosas con claridad. Primera, lo que Sebastián había hecho al grabar la conversación sin mi consentimiento era en sí mismo un delito en la mayoría de las jurisdicciones, una vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Segunda, lo que estaba haciendo ahora, amenazar con difundir esa grabación a cambio de dinero, era extorsión. Un delito serio, con penas de prisión. Tercera, el contenido de la grabación, lo que yo había dicho en esa conversación. Aunque fuera incómodo o comprometedor de escuchar fuera de contexto, tenía que evaluarse con ese contexto. Que las cosas que yo había descrito no constituían delitos. Eran decisiones en zona gris de las que yo no me sentía orgulloso, pero que no eran actos ilegales. Que Sebastián estaba construyendo su amenaza sobre la diferencia entre lo que era real y lo que parecería si se sacaba de contexto, que es el fundamento de cualquier chantaje. Le pregunté al abogado cuál era su recomendación. Me dijo que denunciara. Sin dudarlo. Que entendía que la idea de denunciar a alguien que había sido mi mejor amigo durante 14 años era complicada emocionalmente. Pero que desde el punto de vista legal y práctico era la opción más inteligente. Que si yo cedía y pagaba, Sebastián tendría confirmado que la amenaza funcionaba y que podría volver a usarla. Que si denunciaba, el delito de extorsión era claro, el delito de grabación también. Y que yo pasaba de ser la persona amenazada a ser la persona que ponía en marcha un proceso que él no podía controlar. Me dijo también algo más, que si yo denunciaba, era Sebastián quien tenía que preocuparse por la exposición pública de lo que había hecho, no yo. Que un hombre que extorsiona a su mejor amigo con una grabación ilegal tiene mucho más que perder en términos de
Reputación que alguien que en una conversación privada dijo cosas incómodas sobre decisiones de trabajo de hace 7 años. ¿Denuncié? No de inmediato. Me tomé 48 horas para estar completamente seguro de que era la decisión correcta y no una reacción de rabia que luego fuera a lamentar. Pasé esas 48 horas hablando con Carlos, con mi pareja, con el abogado de nuevo. Analizando cada ángulo. Preguntándome si había alguna manera de que la decisión de denunciar me dañara más que la de no denunciar. La conclusión fue siempre la misma. Si cedía, Sebastián tendría dinero y una confirmación de que podía seguir. Si denunciaba, asumía el proceso pero lo ponía del lado correcto de la situación. ¿Denuncié? Lo que siguió fue un proceso judicial que duró casi un año. No voy a entrar en todos los detalles técnicos porque son largos y porque algunos forman parte de un acuerdo de confidencialidad que alcanzamos antes de que llegara a juicio oral. Lo que sí voy a contar es lo que importa. La policía actuó con rapidez. El delito de extorsión es uno que los sistemas judiciales toman en serio cuando hay evidencia clara. En mi caso la evidencia era la propia conversación que habíamos tenido, que yo había registrado en mi teléfono porque el abogado me dijo que antes de hacer nada necesitaba tener documentado lo que Sebastián me había dicho. Sebastián, al hacerme la proposición, había creado la evidencia de su propio delito. Sebastián fue detenido. Procesado. Durante el proceso intentó varias cosas. Primero negó que hubiera extorsión. Luego intentó enmarcar todo como una conversación malentendida entre amigos. Luego su abogado intentó introducir el contenido de la grabación original como elemento de defensa alegando que yo tenía razones para no querer que se divulgara. El juez fue claro, que el contenido de una conversación privada pudiera resultar incómodo para quien la protagonizó no justificaba de ninguna manera amenazar con divulgarla a cambio de dinero. Eso era extorsión independientemente de lo que la grabación contuviera. El acuerdo al que llegamos antes del juicio oral incluía que Sebastián reconocía los hechos, entregaba la grabación y cualquier copia que existiera, y aceptaba las consecuencias legales que su abogado había negociado con el fiscal. No voy a detallar las condiciones específicas. Lo relevante es que la grabación fue destruida en el proceso y que Sebastián no tiene ya nada que pueda usar contra mí. Lo que perdí en todo esto, además del tiempo y la energía y el dinero del proceso, fue algo que no tiene un valor calculable, la versión de los últimos 14 años que yo había tenido. No porque esa versión fuera completamente falsa, sino porque nunca voy a saber con certeza cuánto de ella era real. Si Sebastián había sido de verdad mi amigo durante la mayor parte de esos años y algo cambió cuando las trayectorias divergieron. O si desde antes había habido algo en esa amistad que yo no había sabido ver. Esa incertidumbre es el precio que pagué. No la extorsión, que se resolvió, sino no saber. Lo que gané, si se puede llamar ganar a algo en este contexto, fue una consciencia que antes no tenía. No desconfianza generalizada hacia las personas, porque eso sería una respuesta desproporcionada que me haría más daño a mí que a nadie. Sino una evaluación más honesta de qué significa confiar. De que la confianza no se mide por los años sino por la consistencia de los actos. De que alguien puede estar presente en los momentos importantes, puede dar señales genuinas de afecto, y al mismo tiempo estar guardando algo que dice que la presencia y el afecto no son la historia completa. También aprendí algo sobre las conversaciones que uno tiene. Sobre los espacios que uno considera seguros. Sobre el hecho de que la seguridad de un espacio no la garantiza la intención de quien lo habita sino la integridad, y que la integridad es algo que solo se demuestra cuando hay razón para no tenerla. Sebastián tuvo razón para no tenerla cuando el dinero que yo podría darle le pareció más importante que los 14 años que habíamos construido. Eso dice algo sobre él. Pero también dice algo sobre el tipo de conversaciones que yo tenía y con quién las tenía, sobre la manera en que yo evaluaba la confianza sin cuestionarla suficientemente. No me culpo por ello. La culpa de lo que Sebastián hizo es de Sebastián. Pero si aprendí a hacer preguntas que antes no me hacía. La más importante de todas, la gente que te escucha sin juzgar, lo hace porque no juzga, o porque lo que escucha le parece útil guardar.
La respuesta a esa pregunta no siempre es la que uno quisiera que fuera. Pero es mejor saber hacerla que no. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías denunciado o habrías pagado para que desapareciera? Déjamelo en los comentarios. Hay un último capítulo de esta historia que no he contado todavía y que creo que es necesario para que esté completa. Meses después de que el proceso terminara, cuando ya todo había quedado resuelto y yo había empezado a reconstruir algo parecido a la normalidad, recibí un mensaje de alguien que había conocido a Sebastián durante la universidad. Alguien que no había sido parte de nuestro círculo cercano, pero que había seguido en contacto con los dos de manera periférica. Me dijo que quería contarme algo. Que no sabía si era el momento o si era su lugar decírmelo. Pero que creía que yo tenía derecho a saberlo. Me dijo que hace varios años, en una conversación que él había tenido con Sebastián en un contexto de grupo, Sebastián había hecho un comentario sobre mí. No sobre la grabación, que probablemente esa persona no sabía que existía, sino sobre nuestra amistad en términos generales. Había dicho, con ese tono que tienen los comentarios que se hacen cuando uno cree que están entre gente de confianza, que yo era de los que se creían más listos de lo que eran. Que se notaba que había tenido suerte en los negocios, pero que la suerte no era lo mismo que el talento. Que tarde o temprano eso se vería. Tarde o temprano eso se vería. No lo digo para añadir más oscuridad a la historia de Sebastián. Lo digo porque esa frase me dio algo que el proceso judicial no me había dado. No la respuesta a si la amistad había sido real, pero sí un dato más en la ecuación. Sebastián llevaba tiempo construyendo una narrativa sobre mí en la que yo era el que tenía suerte inmerecida y él era el que tenía talento no reconocido. Esa narrativa era lo que había convertido mi prosperidad en una amenaza para él y lo que había hecho que la grabación de 7 años antes pasara de ser un archivo olvidado a ser una herramienta. No lo absuelve. Nada lo absuelve. Pero lo explica. Y explicarlo me ayudó a cerrarlo de una manera que el proceso judicial solo no había podido cerrar del todo. Porque el proceso resolvió la amenaza, pero no resolvió la pregunta de por qué. Y la pregunta de por qué, aunque no tenga una respuesta que cambie nada de lo que pasó, tiene un peso que es más fácil de llevar cuando uno puede al menos verle la forma. Sebastián construyó durante años una imagen de mí que le permitía justificar lo que eventualmente hizo. No como monstruo. Como alguien que fue dejando que el resentimiento tomara una forma específica hasta que esa forma era la de alguien que usaba una grabación para pedir dinero. Las personas no se vuelven eso de un día para otro. Se vuelven eso despacio, en decisiones pequeñas que van acumulando hasta que la suma supera cualquier límite que antes parecía claro. Eso también lo aprendí. Y eso también llevo. ¿Crees que Sebastián fue siempre así o que algo lo cambió con el tiempo? ¿Y tú habrías denunciado sabiendo lo que costaría el proceso? Cuéntamelo en los comentarios.